Bueno, vamos a ir repasando lo que es, Mariel, si te parece, lo que es el plan de los 10 puntos, claro. o el Pacto de Mayo, claro, en 10 puntos. Hubo en realidad dos planteos. Uno fue este Pacto de Mayo, que fue la sorpresa para el final, que es refundacional, claramente, así lo hacen saber desde el gobierno, más allá de que lo es, porque en los 10 puntos creo que hay cuestiones muy básicas que todo el mundo, los gobernadores y los políticos, quieren que se revean. Y por otro lado está la famosa ley anticasta, que tiene 8 puntos, que esas son medidas como más concretas, que después también les vamos a contar, porque ahí, más allá de lo que ocurra con el Congreso, que claro fue, él dijo, no tengo mayoría, no tengo gobernadores, no tengo intendentes, pero tengo la voluntad y la decisión de llevar adelante esta transformación. Así que fueron como dos cuestiones importantes. Correcto. A ver si tenemos los 10 puntos, los vamos a ir repasando. Vamos a repasar. Sí, que esto es como clave, ¿no? Por un lado, fíjate, ¿no? La inviolabilidad de la propiedad privada, un eje fundamental para el presidente que tiene que ver justamente con la idea de la libertad, ¿no? La Constitución y el respeto, ¿no? A la propiedad privada como un derecho individual y colectivo también, porque una sociedad se constituye a partir del respeto a la propiedad privada y, por supuesto, a los derechos individuales. Claro, ayer vos sabés que muchos preguntaban, sobre todo en redes, que después se dio un debate y demás, decían, pero ¿por qué tan importante que lo pone en primer lugar? Sí. Bueno, porque es, como vos bien decías recién, fundamental sobre todo para los libertarios. Claro. ¿No? Entonces, todo el tiempo el presidente va sobre eso, sobre la importancia de la inviolabilidad, ahí está, de la propiedad privada. Y que es fundamental porque si no, viste, además cuando todo el tiempo se habla del cambio de reglas, de que las inversiones no vienen porque hoy la cancha tiene la raya acá y después se la corres. Entonces, la idea de que, existe la injusticia social, está claro. Total. El mundo de qué es mundo. Ahora, todos coincidimos en eso. ¿El mecanismo es la intervención del Estado? Claramente no. Porque resulta, y esto lo vamos a desarrollar un ratito con Hernán Reyes, resulta que alguien en nombre de la justicia social viene, te saca una habitación de tu casa, para hablar de propiedad privada, o un terreno fiscal. Para llevarlo a un ejemplo chiquitito. Un ejemplo, ¿no? Claro. Te lo saca y en realidad no se lo da o no lo reparte bien, se lo queda a él. Bueno. Y si no, miremos lo que pasa con los políticos ricos y con los ciudadanos pobres. Claro, pero además creo que va más allá, Hugo, porque estamos hoy pagando una deuda a propósito de lo que fue la expropiación de YPF, claro. millonaria, multimillonaria. Sí. Entonces, claro, depende del gobierno que venga, si le gusta más que sea público una compañía, un organismo, y si no es privado. Y una vez que lo privatizaste, no, bueno, se lo vuelvo a sacar. Y así estamos, ¿no? Así Entonces, estamos. Es fundamental. El Pacto de Mayo, claramente hashtag desde ayer, digo, porque las redes cumplen hoy también un rol de información y de algún modo de reciclamiento, de circulación de los contenidos, que los planteó muy bien. Milei habló de 8 puntos, pero estos son los 10 puntos de lo que él entiende es el Pacto de Mayo. El punto número 2, fíjate, ahí lo vamos a ver. El equilibrio fiscal. Fundamental. Milei entiende que sin equilibrio fiscal, esto es, si se gasta más de lo que se tiene, algo que hizo el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Porque bajo pretexto de que la emisión no genera inflación, todo lo cubrían con emisión. Entonces, pretexto de que el consumo moviliza la economía, pero no genera daño, bueno, emitieron un montón y la Argentina llegó a tener un déficit fiscal, que ahora se está reduciendo, del 5 puntos su PBI. Esto es enorme. El gobierno anterior lo quiso reducir, no lo logró hacer tanto, me refiero al gobierno de Cambiemos, que buscó también el ajuste fiscal y eliminar el déficit fiscal, y en su momento contrajo deuda para equilibrar lo que ingresa con lo que se gasta. Claro. Este es uno de los grandes problemas de la Argentina. Y más importante, tengamos en cuenta este punto cuando lleguemos a uno de los 10 en donde habla justamente de rediscutir la coparticipación. Pero por eso digo, es importante el equilibrio fiscal. Fundamental. Y después, sí. Bueno, al equilibrio fiscal lo hace necesariamente la reducción del gasto público, que es el punto 3. Es el punto 3, fundamental. ¿El gasto público qué significa? Es un modo de hacer política, así como señalamos dos aspectos que es interesante, ¿no? Pensar. Por un lado, la corrupción como parte de un sistema que se ha enquistado desde siempre, tal vez,
pero que en los últimos años ha sido muy escandaloso. Además porque, por ejemplo, en la megacausa Cuadernos se reconocen empresarios que se arrepienten de haber pagado coima, es decir, un sistema que se transformó como parte de la cultura política. Eso por un lado. Y por otro lado el gasto que implica la militancia, si te incorporo al sistema, te pago del Estado, pero vos me perteneces, entre comillas, para una campaña, para una militancia, para pegar cartel o para blandear banderas o flamear banderas en cualquiera de las marchas. Iría mucho más allá también, me sumo a esto que vos decís, se tiene que ver, por ejemplo, con el empleo público en muchas provincias. ¿No? Digo, me parece que la creación de empleo por parte del sector privado, y esto va a ser fundamental que vengan las inversiones, también. Digo, la gente a veces no tiene qué hacer, no sabe cómo, no lo formaron para, y entonces, claro, el Estado es el gran empleador, pero después te engrosa el gasto. ¿No? Te engrosa, claro. Entonces uno dice, lo hacen porque primero no tienen otra, digamos, posibilidad de generar... La culpa no es de la gente, la culpa son de los dirigentes o los políticos que llevan años por ahí aumentando las plantas y no capacitando a la gente para que, bueno, se prepare para lo que es, ¿no? Lo utiliza como una herramienta política, de construcción política, pero por otro lado muestra su propio fracaso, ¿no? Hablando de los jinetes del fracaso. La ineficiencia. Vamos a mostrar lo de los jinetes del fracaso, pero su propia incapacidad para generar trabajo más genuino dentro de la actividad privada. Entonces el Estado es la gran bolsa donde, la bolsa laboral me refiero, en donde por supuesto aparecen una cantidad de ñoques y causas de corrupción que vemos todo el tiempo también multiplicarse. Bueno, este es otro de los puntos. Sigamos repasando los 10 que son parte del argumento fundamental del llamado Pacto de Mayo, según lo dijo ayer el presidente Javier Milei. ¿Cuánto tiempo escuchamos la reforma tributaria? Que era necesaria. Años y años escuchando a todo el mundo hablar, digo, en la tele, en las redes, los políticos. Ahora, nadie realmente se siente decir la llevamos adelante, ¿no? Es sabido que el presidente actual lo que quiere, por lo menos lo que vino manifestando desde que llegó a la presidencia, es quitarle la pata de la presión del Estado al privado, digo, a los inversores y bueno, que se paguen menos impuestos y a los ciudadanos, porque en realidad, digamos, también. Absolutamente, es decir, la idea de la reforma tributaria es una idea pendiente, tanto como la reforma laboral, que no permite que la Argentina pueda justamente tener un desarrollo tributario más o menos legítimo y justo. Es decir, paga lo mismo un gran contribuyente que un contribuyente menor, pagan impuestos a las ganancias trabajadores cuyo sueldo no llegan a cubrir, no sé, una canasta básica, igual pagan impuesto a las ganancias, por poner un ejemplo de lo que pasa con los tributos en la Argentina. No, y además tenés impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Digo, hemos pagado, no sé, ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, impuestos para el Fondo de Energía del Sur. La gente del sur, fondo para no sé qué del norte. Bueno, me parece que es hora de hacer que esa maraña de impuestos de una vez por todas se analicen y, bueno, se lleve adelante la reforma tributaria. Bueno, vamos a repasar los 10 puntos de lo que consideramos el plan de Milei, tal cual el presidente ayer lo enunciaba. Creo que vamos por el punto 5, ¿no es cierto? Número 5, así. Rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. Bueno, y acá es un elemento clave. De la cuestión. Acá hay una clave porque justamente las provincias en muchos casos son las que dotan de recursos al Estado-Nación para una coparticipación que muchas veces les toca sobrellevar. Pero en otros casos son benefactoras de recursos que no producen. Entonces, la idea de nuevo de la justicia en un país federal por aquellos que producen y por otros que solo son benefactores de lo que producen otros, muestra una Argentina ociosa además. Es decir, estoy pensando en Formosa, suponete, ¿no? El 70 o el 60% son trabajadores públicos. ¿Y cuánto aporta Formosa, por ejemplo, al Estado Nacional? Estoy pensando como ejemplo, no es que estoy asegurando que sea la provincia que menos aporte. Sino... Bueno, es un impuesto solidario y se entiende, digo, porque de pronto no es una provincia que tiene cómo producir petróleo. Estos días que hablamos tanto de Chubut, digo, por ahí no la podés equiparar con otra que no tiene esa riqueza natural en su tierra. Por eso es un impuesto solidario, pero es claro que hay que rediscutirlo porque
pueden aportar otras cosas. Ahí ¿no? está la idea de Milei. O Buenos Aires, que siempre, perdón, Hugo, que siempre se queja y con razón. Digo, no es Kicillof, digo, Claro. es la provincia, esto venía de mucho antes. Después, bueno, estuvo ese tema de que le sacaron los fondos a la ciudad y se los dieron, ese fondo que ahora se acaba de sacar. Pero históricamente la provincia de Buenos Aires, Vidal lo hacía, reclama más coparticipación, o sea, Claro. aporta mucho más de lo que recibe. Claro. Bueno, yo creo que dentro de este nuevo paradigma que propone el presidente Milei está la idea de que cada uno sea más autosuficiente, que no Sí. dependa en este caso de papá Estado-Nación y de los recursos que de manera coparticipable provienen del Claro. Estado-Nación, sino que cada provincia tenga cierta autonomía. Hay, por ejemplo, intendencias que tienen más empleados, no diría que habitantes, pero de lo que corresponde por la cantidad de habitantes. Y así el empleo público se ha manifestado como una matriz de gasto público. Y el gasto público está vinculado con la coparticipación, porque uno de los problemas que tienen los gobernadores en general está vinculado con el gasto público, más allá de otros gastos que en general están vinculados con las obligaciones Ojo que provinciales. para Sí. poder llevar adelante, bueno, más allá del pacto del 25 de mayo, digo, pero para poder llevar adelante la rediscusión de la coparticipación, puntualmente tienen que estar de acuerdo todos los gobernadores. Con que uno diga, no me interesa, no lo quiero hacer, se traba, se empantana, así que va a ser un punto muy importante ese. Sigamos repasando los 10 puntos que el presidente Javier Milei mencionó. Por ejemplo, que habla... De la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, un debate también de fondo. No sé si te tocó, calculo que sí, investigar el tema minería, por ejemplo, Sí. hacer crónicas. Viste que hay una enorme discusión. Estaba en San Juan, por ejemplo. Por y- ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. En algún momento hicimos Viendo un el informe tema, sobre lo que deja la minería. En general, la minería tiene un aspecto muy negativo cuando no hay una remediación suficiente, pero también tiene un aspecto positivo, que los países centrales del mundo lo obtienen cuando negocian bien con las mineras para que, si tenés ese recurso natural, pueda, a partir de ese recurso natural, beneficiar a la población, desde el Estado, ¿no? Es decir, la idea de que en la Argentina somos ricos es una falsa idea. En la Argentina hay riqueza, nosotros Claro. somos pobres. ¿Por qué? Porque justamente hay un divorcio entre el recurso natural y el beneficio que el recurso natural genera. Ese divorcio, que obedece a un montón de razones, algunas discutibles y otras muy alocadas, merece ser planteado. Y esto es lo que el presidente propone. me Creo que parece. también hay un enorme desconocimiento. Yo te mencionaba recién que había estado en San Juan viendo Sí. y digamos cómo trabajan con el tema minero. Y Ahí también, estaba la Barricol, ¿no? Claro, pero hay un enorme prejuicio. ¿Por qué? Porque durante años muchas veces las cosas se han hecho mal y los controles no han funcionado. Claro. Entonces es real que seguramente muchas empresas no han hecho lo que debían en el cuidado del medio ambiente, han perjudicado a las poblaciones del lugar y eso, pero también hay mucha gente que trabaja y bien. Y muy bien. Entonces, me parece que también ese prejuicio hay que quitarlo, obviamente teniendo presente que hay que hacer los controles como corresponden. Si funciona el Estado, tanto que Claro. le gusta muchas veces a un sector de la ciudad hablar de papá Estado, bueno, si funciona bien y se hacen los controles, hay que hacer que las provincias puedan explotar sus riquezas, ¿no? Claro. A ver, más de los 10 puntos que propone Javier Milei, el 7 es la reforma laboral. Este es el gran tema que me parece es como la columna vertebral del plan. Hay dos o tres elementos que en realidad forman parte del esqueleto, ya que usamos el cuerpo Sí. humano como Bien. ejemplo, del esqueleto de la propuesta o de la arquitectura del método Milei. Uno claramente es el déficit cero o el superávit fiscal, otro es la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene leyes laborales que perjudican a la mayoría de los trabajadores. ¿Y querés refutar esto? Imposible, porque los datos son un muestrario a cielo abierto de lo que le pasa a la Argentina. Tiene récord de trabajo en negro, tiene condiciones laborales de las peores para los trabajadores registrados. Tiene además una situación muy complicada en términos de la flexibilidad, es decir, la contratación. Tiene regulaciones laborales que además, impiden que justamente se puedan poner de acuerdo los empleadores y los empleados a la hora de crear o de generar trabajo. Trabajo que la Argentina propone porque tiene buenos recursos humanos. Es decir, los famosos sindicalistas me parece que son un gran obstáculo para la reforma laboral, que por supuesto no es la de los 80,
tampoco es la que se propuso en los 2000. Esta me parece que tiene un contexto en el que puede ser discutido y me parece que muchos gobernadores van a acompañar la medida. Sí, ya salió Héctor Daer, ¿no?, de la CGT a decir que por supuesto no comparte nada. Además fue muy duro ayer el presidente con la CGT puntualmente de lo que propone este pacto del 25 de mayo y de la reforma laboral. Él lo menciona, creo que las nuevas generaciones van por otro tipo de trabajo, Sí. el trabajo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Entiendo que las pymes sobre todo, por ejemplo, Claro. que son el sector que más trabajo da o que suele dar más trabajo en la Argentina, muchas de ellas, y lo han dicho los dueños, han quebrado por los juicios laborales, no por la Correcto. industria del juicio. Entonces, eso hay que verlo. Más de los 10 puntos, después lo vamos a repasar, porque tenemos elementos para contarte cómo va a funcionar el pacto de mayo, que se va a firmar el 25 de mayo, tal como lo propuso ayer el presidente Javier Milei. Mirá, 8.8, por ejemplo, ahí lo tenemos, en instantes, para repasar. 9 y 10, ahí tenés. La reforma previsional, claramente la Argentina vive un obstáculo en términos de reforma previsional. Los que hoy aportan, que además aportan poco porque el salario, hablando de lo laboral, es el más bajo de América Latina. Bueno, Además, es algo que hay que cambiar, ¿no? La enorme cantidad de trabajo en negro. Si vos no Exacto. tenés trabajo registrado, no tenés aportes, con lo cual a futuro Sí. es insostenible, ¿no? A ver, 9 y 10, porque ya nos está esperando Robertito en el móvil para mencionártelo. La reforma política estructural, bueno, ya nos vamos a meter de cabeza en esto. ¿Qué significa una reforma política estructural y qué significa esta apertura del comercio internacional? Esto está más claro, que significa justamente poder comercializar con el mundo de manera mucho más fluida, ¿no? Sin tantas trabas, incluso ideológicas, además de comerciales.